No creerás lo que podemos hacer con papel periódico o revistas viejas. Mira esta linda idea. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea voy a reutilizar los folletos o las ofertas de los supermercados. Necesitamos un palito de madera como este. Es el que se utiliza para hacer las brochetas. Esto nos va a ayudar a hacer unos tubitos de papel. Te voy a enseñar varias maneras como podemos hacer estos tubitos de papel. Es muy fácil. Ponemos el tubito en un extremo de la hoja de papel y lo vamos enrollando. Dependiendo de lo grueso que queramos el tubo, enrollamos un poco más o un poco menos de papel. Este es uno de los tamaños de tubo que quiero hacer. También podemos cortar las hojas de papel para hacer los tubos un poquito más cortos. Quizás así sea un poquito más fácil de hacer el trabajo, pero el proceso es exactamente el mismo. Ponemos el palito de madera en un extremo y empezamos a enrollar el papel. A medida que lo vamos enrollando, te recomiendo que vayas apretando el papel para que el tubo quede bien apretado. Y al final ponemos un poco de pegamento. Sacamos el palito y como ves nos han quedado los tubos iguales, pero uno es más grande que el otro. De esta forma vamos a hacer varios tubitos. Luego vamos a hacer unos tubos que sean mucho más gruesos. Yo en total voy a hacer tubos de 3 grosores diferentes. El más finito lo voy a hacer, por ejemplo, con la mitad de la hoja. Para el tubito un poquito más grueso voy a utilizar la hoja entera. Y para el tubo más grueso le voy a enrollar una segunda hoja de papel y luego una tercera hoja de papel. Así el tubo quedará más grueso y más pesado. Estos son todos los tubos que necesito para la primera idea. Con ayuda de un cúter los voy a cortar todos en trozos del mismo tamaño. Empiezo por quitar del extremo esta parte. Y así hago lo mismo con todos. Con una regla vamos a marcar el tamaño que queremos cortar los tubitos. Yo los cortaré a 3 centímetros. Los vamos a cortar con el cúter. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo y otras informaciones que estoy segura te servirán de ayuda. Y para no perderte ninguna de mis ideas, te puedes suscribir también a mi blog. Te enviaré un correo electrónico cada vez que suba un tutorial nuevo. Lo importante es que nos queden todos del mismo tamaño. Otra opción para cortarlos, sobre todo los tubos finitos, es con la tijera. Pero los que son más gruesos los tendremos que cortar con el cúter. Según el diseño de lo que queramos hacer, vamos viendo cuántos tubitos necesitamos. Yo voy a hacer una letra de este tamaño, de 14 centímetros de alto. De un lado los tubitos finos, del otro los medianos y abajo los más gruesos. Empezamos pegando los tubos que son del mismo tamaño, los del lado izquierdo, por ejemplo, que son los tubos más finitos. A medida que los vamos pegando, debemos comprobar que están alineados perfectamente. Para ello puedes ayudarte con una regla. Pegamos los del lado derecho y ahora vamos a pegar las piezas que son más gruesas.
uno a cada lado. Esto será la pata o la base de la letra. Luego pegamos los dos lados en el punto más alto y por último la pieza central. De esta forma ya tenemos la letra creada, pero es una pieza muy endeble y no se sostendrá por sí misma. Vamos a forrarla para darle fuerza y resistencia. Diluimos el pegamento o la cola blanca con un poquito de agua. Y le vamos a ir pegando trocitos de servilletas de papel. Las servilletas las vamos a ir pegando a los tubitos para forrarlo completamente. Es como si estuviéramos aplicando la técnica cartapesta, pero usando servilletas de papel. Así el trabajo quedará mucho más sutil y delicado. Humedecemos la servilleta también por encima, pero con cuidado para que no se rompa. Voy a esperar unos minutos hasta que se seque. Ahora vamos a arrancar toda la servilleta que sobra. Humedecemos nuevamente la servilleta con la mezcla y volvemos a pegar trocitos de las servilletas de papel, pero esta vez la vamos a ir rompiendo y pegando hacia los lados de los tubitos de papel. La idea es que la servilleta se vaya adaptando a la forma de los tubitos, porque no queremos que la letra pierda esa forma. Esperamos unos minutos a que se seque. Y como ves, ya la letra empieza a ser un poquito más sólida. Por lo menos ya se aguanta en pie. Ahora voy a terminar de forrar toda la letra. Vamos pegando trocitos de las servilletas de papel por los lados de los tubos. En este punto voy a utilizar un pincel para ir con cuidado metiendo la servilleta entre las uniones de los tubitos para que no se pierda esa forma. Y así vamos forrando toda la letra por fuera y por dentro. Y lo dejamos secar bien. Ahora la letra es mucho más sólida y resistente, pero no ha perdido su forma original, solamente los huequitos de los tubos. Y como quiero recuperar esos huequitos, se los voy a perforar con la ayuda de una aguja de metal. O si prefieres, también lo puedes hacer con el mismo palito de madera. Ya la letra está terminada, ahora viene la parte decorativa. Yo para pintarla voy a utilizar este tipo de pintura, se llama Chalk Paint o pintura a la tiza, en este precioso color rosa. Me encanta este tipo de pintura porque tiene un aspecto completamente mate y además se ve sutil y delicado. Pintamos toda la letra y la dejamos secar muy bien. Si hace falta le podemos dar una segunda mano de pintura, pero con este tipo de pinturas una sola capa será suficiente para cubrir bien toda la superficie. Si prefieres puedes utilizar otro tipo de pinturas como témpera o otras pinturas acrílicas. Si te gusta, por ejemplo, alguna pintura que tenga brillo o aplicarle encima algún barniz que la deje brillante. La pintura y el color lo dejo a gusto de cada uno. La dejo secar solo un ratito porque esta pintura de verdad que seca rapidísimo. Escríbeme en un comentario si la pintarías de otro color o usarías otro tipo de pintura.
Mientras tanto, empiezo ya con otras letras que voy a hacer. Por ejemplo, la J, a la que le voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la letra A. También voy a hacer la letra I. Bueno, realmente es un signo gráfico, no es una letra propiamente dicha, pero comúnmente se utiliza para unir letras o iniciales, como si fuera la letra I. En español se llama et y en inglés es ampersand. Bueno, seguro que no se pronuncia así. Bueno, una vez que ya hemos pintado las tres letras y se han secado bien, voy nuevamente a abrirle los huequitos que se hayan podido cerrar con la pintura. Esto es a gusto de cada uno. Si tú prefieres, puedes dejarle los huequitos tapados. Coméntame cómo crees que se verá mejor, si dejando los huequitos tapados con las servilletas o los abrimos para que se vea la forma original del tubo. A mí realmente me gustan así. Y de las tres, mi favorita es la letra I. Pero esto mismo lo puedes hacer con todas las letras del abecedario. Ahora viene la parte decorativa, la de los pequeños detalles. Esto viene dependiendo del gusto y el estilo o las posibilidades de cada uno. Podemos usar, por ejemplo, unas flores pequeñitas como estas. Depende de para qué lo quieras hacer, por ejemplo, si es una niña o para un bautizo o un cumpleaños. Podemos recortar las flores y pegárselas a las letras en un lado. Puede ser una flor más grande como esta y en un color que haga como contraste con el color de la letra. Yo como siempre voy a reutilizar. Tenía estas hojitas verdes de plástico que cada una de las hojitas las voy a cortar para hacer hojas más pequeñas. Y estas florecitas de plástico que eran de un accesorio o tocado para el pelo de cuando mi hija era pequeña. Con estos dos materiales voy a hacer unas flores bien bonitas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la idea? Voy a pegar las flores en el lado superior derecho de cada una de las letras, como en uno de los lados. Debe ser un detalle pequeño, pero que no tape la forma de la letra. Si prefieres, puedes decorar con otro tipo de materiales. Puedes utilizar bolitas, cuentas o perlas de colores. Cintas, lazos o otro tipo de flores. También si prefieres puedes cambiar el tamaño del tubo de papel y hacer unas letras más grandes o más pequeñitas. Eso ya lo dejo a gusto de cada uno. A mí me parece que las letras quedaron bien delicadas. Esta es una idea perfecta que sirve para decorar, por ejemplo, un centro de mesa. Para una boda, para un bautizo, para una comunión, un cumpleaños, un aniversario o simplemente para decorar tu habitación. Escríbeme en un comentario si se te ocurre otra idea de para qué podemos utilizar este tipo de letras. Te muestro otra opción de letras con un diseño y un color completamente diferente. Esto lo hice en colaboración con el canal de mi amiga Vicky de Ecobrisa Manualidades. En la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo el enlace al vídeo donde te mostré cómo hacer las letras en azul en el canal Ecobrisa Manualidades. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, es por eso que en este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario y compartas el vídeo con tus amigos por las redes sociales. No te olvides de visitar mi blog crearreciclar.com y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y en estas ventanitas puedes ver otras ideas de manualidades con reciclaje creativo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!